Hola chicas, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos por aquí que vamos a hablar sobre varios temas importantes sobre Kanji Lirin y Pinar Denit. También estaremos hablando sobre las últimas noticias de Demezo Demir y Ogun Zankok, que mientras se dirigían a la boda de su amiga causó dudas sobre unos presentadores de un programa de televisión de Turquía sobre una posible protección de los medios turcos. Os traigo detalles dentro de este vídeo y también ahora hablaremos sobre las últimas noticias de Can Yaman, así que quedaros al final del vídeo para conocer todas las noticias. Dale like, por favor, no olvides dejarme tu aportación dejándome tu like, tu comentario, suscribiéndote, activándote la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada. Y sin más, comenzamos. Pues las últimas noticias sobre esta pareja que aparecen, ¿vale? Nos hablan que en este programa que hay en Turquía sobre los chismes, ¿vale? Pues la relación de los dos no convenció a esta presentadora que estamos viendo aquí y que dijo que no los encontraba muy realistas. Dijo que Can, apasionado, que estamos viendo en el mismo Can, que estaba enamorado de Fadise, dijo esta presentadora, según dicen las noticias, y que terminó su relación cuando todos creían que se iban a casar. Can fue definido por un presentador, que en la noticia no me han compartido la imagen, como una abeja que salta de flor en flor, y la flor del momento es Pinar, según dijo ese presentador. Y sobre estas fotos que estuvieron publicando, esta en blanco y negro, fue la foto que publicó Pinar Denit, ¿vale? Y esta foto de aquí fue la que publicó Can. Y al juicio de este presentador Can, con la fama que tiene, al publicar esta foto con la que según está exponiendo la intimidad de los dos, según la opinión del presentador, pues Can no está pensando en Pinar y en preservar la imagen de Pinar Denit, porque cree que si Can tenía una buena intención con Pinar, en lugar de exponerla, optaría por preservar su imagen. Y que para él esta imagen pues que tiene un contenido erótico y que aunque esta imagen no se puede ver, que él cree que ella está usando un bikini. Dice que aunque la imagen no se ve, que cree que está usando un bikini. Y que dependiendo de cómo se mire, sugiere que los dos están desnudos y también la posición en la que está Can. Detrás de ella tampoco está favoreciendo la foto. Y dicen que creen que esto está a menudo en el ojo del espectador, que pueden mirar y ver la felicidad y que pueden mirar y ver que están los dos desnudos. Estuvieron comentando todo esto. Y que depende del ángulo que lo estés mirando puedes ver. Y una presentadora, cuando la relación entre un hombre y una mujer termina, el hombre solo se lava las manos y se va. Pero que lamentablemente la imagen de la mujer se ve peor. Concluyeron diciendo que tener una relación con este tipo de hombre que tiene el mismo perfil que Can es muy peligroso y es una decepción garantizada. Y las últimas noticias también nos dicen que están a punto de llevar su relación a un paso más grande. Y es que nos dicen que según un círculo de amigos cercanos que los dos estarían considerando mudarse a vivir juntos. Y que están considerando dos barrios para vivir. Uno es el Beykot y Gökturk. Serían los dos lugares que están considerando, ¿vale? Porque planearían vivir juntos. Así que chicas, después de todos estos rumores y de todo lo que se está hablando, pues lo único que les podemos desear es mucha felicidad, que todo les salga bien y una larga y duradera y feliz relación para ellos, que todo les salga bien, chicas y chicos. Y bueno, vamos con Demet Özdemir. Según unas noticias de Mehmet, la boda de Demet Özdemir y Ogun Zankok, que se celebró en el hotel de lujo en Estambul, pues dicen que no tuvo ningún costo, o sea que no gastaron tanto dinero como se decía. Dicen estas noticias, afirma que los dos tienen una buena relación con los gerentes del hotel y que cerraron una sociedad a cambio de que Demet promocione el spa que hay en el hotel. Pero no todo fue coste cero, porque hay más gastos, chicos, no todo corresponde con el hotel. Demet Özdemir trabajó mucho en su imagen para llegar a un nivel de poder cerrar este tipo de alianzas
Sí que es verdad que gastó mucho dinero, no todo fue con el hotel, chicas. Entonces, no todo fue un costo cero, como dicen. Y luego hay otras noticias que de Mezocemir acudieron y asistieron a otra boda. Y que Oguzhan Koc llevaba los mismos zapatos que llevaba para su boda. Y que cuando se le preguntó sobre su elección de zapatos, porque tiene tacones altos y generaron muchos chismes, dijo que el zapato no fue hecho especialmente para él y que es un zapato que está de moda ahora. Y Demet también dijo que eligió este zapato. En la tele de Turquía, como aquí estáis viendo la imagen, me dicen en las noticias que estaban comentando esta entrevista que los Dios dieron y que estaban un poco indignados porque los paparazzis no habían abordado el tema del hotel, que por eso estaban indignados. Y que aunque el zapato de Oguzhan Koc ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales, creen que no es un tema muy revelante y que los paparazzis que deberían haber abordado el tema del hotel. Y a juicio de estos presentadores, los paparazzi recibieron orientación para tomárselo con calma con Demet Özdemir y Oguzhan Koc. Y creen que en cierto modo Oguzhan Koc tiene una buena relación con este equipo periodístico. Y lo que favorece a Oguzhan Koc al evitar algunos tipos de cuestionamientos que no quieren que se les cuestione. Entonces sacan la conversación de Alessandro Rosica y dicen que les recuerda la frase de que el mundo está en llamas si quieren hablar sobre el zapato de Oguzhan Koc. Y aquí termina esta conversación. Y chicas, creo que ya no saben de qué hablar, que ya hablan del zapato de Oguzhan Koc. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto, chicas? Yo la verdad estoy harta de escuchar todo este tipo de cosas. Todos estos rumores, que si el zapato de Oguzhan Koc, o sea, creo que son cosas que no tienen importancia, ¿no? Pero bueno, ellos son así, que hablen lo que quieran, lo importante es que ellos estén siendo felices, al menos lo que creemos. Y ahora vamos con Can Yaman. Como recordáis, ayer os traje en un vídeo que Can Yaman, ayer 14 de septiembre, que estaría con Amici para entregar 4 camisetas. Pues hoy nos dice que participó en la grabación del primer episodio de Amici y jugó un papel muy importante. Nos dicen, no tengo imágenes, chicas, no tengo nada, solamente estas noticias. Dicen que volvió a Roma antes de dedicarse al rodaje de su nueva serie de televisión por un motivo muy importante y que fue el invitado de la primera grabación de la nueva edición de Amici, con un papel destacado. Y que fue el invitado del primer episodio. Y dicen que está a punto de debutar en el Canal 5 con Viola como el mar, vale, todo eso ya lo sabemos, que estuvo en la 79 celebración de Venecia y que según los avances sobre la primera inscripción, de hecho que Can Yaman tuvo un papel principal al poder asignar 4 camisetas a los nuevos alumnos de la clase más famosa de Italia. Y el mismo honor también fue para Alessia Marcuzzi, solicitada por María de Filippi en el estudio para las asignaciones. Sin duda, Can se divirtió mucho haciendo el papel de crítico. He encontrado también al presentador con el que colaboró varias veces como invitado de C Post Aperte. Pero Amici no es el único programa en Mediaset donde veremos al actor. Silvia Tofani ha anunciado la presencia de Can Yaman en el estudio de Verísimo para una nueva y emocionante entrevista, así que estaremos esperando estas grandes confirmaciones sobre Can Yaman. Creo que está teniendo bastantes proyectos en camino, tiene que volver a Budapest para comenzar este rodaje. Así que no sé, chicas, ya os estaré informando sobre todo esto. Dale like, suscríbete, actívate la campanita, comparte el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.